Viejos y hojas de lata. Mamá les dio de comer a mis hermanitos. Papá y Roberto entonces trajeron el colchón y lo pusieron en una de las esquinas del garaje. Viejita, dijo papá, dirigiéndose a mamá, tú y los niños duerman en el colchón. Roberto, Panchito y yo dormiremos bajo los árboles. Muy tempranito por la mañana al día siguiente, el señor Sullivan nos enseñó dónde estaba su cosecha y después del desayuno, papá, Roberto y yo nos fuimos a la viña a piscar. A eso de las 9 la temperatura había subido hasta cerca de 100 grados. Yo estaba empapado de sudor y mi boca estaba tan seca que parecía como si hubiera estado masticando un pañuelo. Fui al final del surco, cogí la jarra de agua que habíamos llevado y comencé a beber. No tomes mucho, te vas a enfermar, me gritó Roberto. No había acabado de advertirme cuando sentí un gran dolor de estómago. Me caí de rodillas y la jarra se me deslizó de las manos. Solamente podía oír el zumbido de los insectos. Poco a poco me empecé a recuperar. Me eché agua en la cara y en el cuello y miré el lodo negro correr por los brazos y caer a la tierra que parecía hervir. Todavía me sentía mareado a la hora de almuerzo. Eran las 2 de la tarde y nos sentamos bajo un árbol grande de nueces que estaba al lado del camino. Papá apuntó el número de cajas que habíamos piscado. Roberto trazaba diseños en la tierra con un palito. De pronto vi palidecer a papá que miraba hacia el camino. Allá viene el camión de la escuela, susurró alarmado. Instintivamente Roberto y yo corrimos a escondernos entre las viñas. El camión amarillo se paró frente a la casa del señor Sullivan. Dos niños muy limpiecitos y bien vestidos se apearon. Llevaban libros bajo sus brazos. Cruzaron la calle y el camión se alejó. Roberto y yo salimos de nuestro escondite y regresamos a donde estaba papá. Tienen que tener cuidado, nos advirtió. Después del almuerzo volvimos a trabajar. El calor oliente y pesado, el zumbido de los insectos, el sudor y el polvo hicieron que la tarde pareciera una eternidad. Al fin las montañas que nos rodeaban el valle se tragaban el sol. Una hora después estaba demasiado oscuro para seguir trabajando. Las parras tapaban las uvas y era muy difícil ver los racimos. Vámonos, dijo papá, señalándonos que era hora de irnos. Entonces tomó un lápiz y comenzó a calcular cuánto habíamos ganado ese primer día. Apuntó números, borró algunos, escribió más. Alzó la cabeza sin decir nada. Sus tristes ojos sumidos estaban humedecidos. Cuando regresamos del trabajo, nos bañamos afuera con el agua fría bajo una manguera. Luego nos sentamos a la mesa hecha de cajones de madera y comimos con hambre la sopa de fideos, las papas y tortillas de harina blanca recién hechas. Después de cenar nos acostamos a dormir, listos para empezar a trabajar a la salida del sol. Al día siguiente, cuando me desperté, me sentí magullados, me dolía todo el cuerpo, apenas podía mover los brazos y las piernas. Todas las mañanas cuando me levantaba me pasaba lo mismo hasta que mis músculos se acostumbraron a ese trabajo. Era lunes, la primera semana de noviembre. La temporada de uvas se había terminado y yo podía ir a la escuela. Me desperté temprano esa mañana y me quedé acostado mirando las estrellas y saboreando el pensamiento de no ir a trabajar y de empezar el sexto grado por primera vez ese año. Como no podía dormir, decidí levantarme y desayunar con papá y Roberto. Me senté cabizbajo frente a mi hermano. No quería mirarlo porque sabía que estaba triste. Él no asistiría a la escuela hoy, ni mañana, ni la próxima semana. No iría hasta que se acabara la temporada de algodón, y eso sería en febrero.
Me froté las manos y miré la piel seca y manchada de ácido enrollarse y caer al suelo. Cuando papá y Roberto se fueron a trabajar, sentí un gran alivio. Fui a la cima de una pendiente cerca de la choza y contemplé la carcachita en su camino hasta que desapareció en una nube de polvo. 2 horas más tarde, a eso de las 8, esperaba el camión de la escuela. Por fin llegó. Subí y me senté en un asiento desocupado. Todos los niños se entretenían hablando o gritando. Estaba nerviosísimo cuando el camión se paró delante de la escuela. Miré por la ventana y vi una muchedumbre de niños. Algunos llevaban libros, otros juguetes. Me bajé del camión, metí las manos en los bolsillos y fui a la oficina del director. Cuando entré, oí la voz de una mujer diciéndome, "May I help you?" Me sobresalté. Nadie me había hablado en inglés desde hacía meses. Por varios segundos me quedé sin poder contestar. Al fin, después de mucho esfuerzo, conseguí decirle en inglés que me quería matricular en el 6º grado. La señora entonces me hizo una serie de preguntas que me parecieron impertinentes. Luego me llevó a la sala de clases. El señor Lima, el maestro de 6º grado, me saludó cordialmente, me asignó un pupitre y me presentó a la clase. Estaba tan nervioso y asustado en ese momento. Cuando todos me miraban, que deseé estar con papá y Roberto piscando algodón. Después de pasar lista, el señor Lima le dio a la clase la asignatura de la primera hora. Lo primero que haremos esta mañana es terminar de leer el cuento que comenzamos ayer, dijo con entusiasmo. Se acercó a mí, me dio su libro y me pidió que leyera. Estamos en la página 125, me dijo. Cuando lo oí, sentí toda la sangre, se me subía a la cabeza, me sentí mareado. ¿Quisieras leer?, me preguntó en un tono indeciso. Abrí el libro en la página 125. Sentía la boca seca, los ojos se me comenzaron a aguar. El señor Lima entonces le pidió a otro niño que leyera. Durante el resto de la hora me empecé a enojar más y más conmigo mismo. Debí haber leído, pensaba yo. Durante el recreo me llevé el libro al baño y lo abrí a la página 125. Empecé a leer en voz baja, pretendiendo que estaba en clase. Había muchas palabras que no sabía. Cerré el libro y volví a la sala de clase. El señor Lima estaba sentado en su escritorio. Cuando entré me miró sonriendo. Me sentí mucho mejor. Me acerqué a él y le pregunté si me podía ayudar con las palabras desconocidas. Con mucho gusto, me contestó. El resto del mes pasé mis horas de almuerzo estudiando inglés con la ayuda del buen señor Lima. Un viernes, durante la hora de almuerzo, el señor Lima me invitó a que lo acompañara a la sala de música. ¿Te gusta la música?, me preguntó. Sí, muchísimo, le contesté entusiasmado. Me gustan las corridas mexicanas. Él entonces cogió una trompeta, la tocó y me la pasó. El sonido me hizo estremecer. Era un sonido de corridos que me encantaba. ¿Te gustaría aprender a tocar este instrumento?, me preguntó. Debió haber comprendido la expresión en mi cara porque antes de que yo respondiera añadió, te voy a enseñar a tocar esta trompeta durante las horas del almuerzo. Ese día casi no podía esperar el momento de llegar a casa y contarles las nuevas a mi familia. Al bajar del camión me encontré con mis hermanitos que gritaban y brincaban de alegría. Pensé que era porque yo había llegado, pero al abrir la puerta de la chocita vi que todo estaba empacado en cajas de cartón.